Punto de encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este punto de encuentro, conversaciones que construyen país. Vamos a estar analizando toda la contingencia, los análisis políticos, sociales, por supuesto, que han marcado la semana en este domingo acá en BioBio TV. Tenemos grandes invitados, lo pueden ver acá. Comienzo a echarme para atrás para saludarlos. Paulina Bodanovich, senadora presidenta del Partido Socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy bien, Julio. Y Nicolás Monkever, ¿Cómo Nicolás? Perdón, Cristian Monkever. Cristian Monkever. Habíamos conversado fuera de Nicolás micrófono que es un poquito más estaba joven con la, que yo. sí, estaba con la muletilla Nicolás Monkever. No, Cristian Monkever. Nicolás es director de Colo-Colo. Sí, es familiar suyo, ¿no? Sí, pero yo soy cruzado. Entonces tengo que dejarlo claro para que no me confundan. No Nadie es soy perfecto en la Colo-Colo. vida, dicen por ahí. No soy Oiga, Colo-Colo. expresidente de Renovación Nacional, exministro de Estado, actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Alba. ¿Cómo le va? Bienvenido. Encantado. Oiga, perdón por el error. No. Ya, vamos a estar conversando en este bloque un tema que sin duda ya comienza a analizarse dentro de las pautas, que son los primeros 60 días del gobierno de José Antonio Kast. Para introducir esta conversación, los invito a que veamos la siguiente nota. Hace solo unos días se cumplieron 2 meses desde que el gobierno de José Antonio Kast llegó a la moneda, pero el escenario político ya parece haber vivido mucho más. Las promesas de orden, crecimiento económico, control migratorio y mano firme marcaron el inicio discursivo de una administración que asumió con altas expectativas entre sus adherentes. Sin embargo, la agenda pública rápidamente tomó otro rumbo. Las controversias que han rodeado a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, el polémico episodio del Estado en quiebra, los cuestionamientos por las vocerías del Ejecutivo, la fuerte alza en el precio de los combustibles y la discusión por la llamada Ley Miscelánea de Reconstrucción terminaron por mover el eje político y también comenzaron a impactar en la aprobación del mandatario. ¿Existe hoy un rumbo claro para el gobierno? ¿Se consolida el estilo Kast o empiezan a aparecer los primeros costos políticos de la administración? ¿Cómo han reaccionado el Congreso, la ciudadanía y los mercados frente a este nuevo ciclo político? Desde este momento ponemos bajo la lupa los primeros 60 días del gobierno, los aciertos, los errores, las tensiones y el debate que recién comienza aquí en Punto de Encuentro. Conversaciones que construyen país por BioBio TV. Bueno, van 60 días de la instalación de este nuevo gobierno con altas expectativas en su inicio, hoy con una aprobación del propio mandatario que está en una situación preocupante. Vamos a partir con Paulina Bodanovich para poder definir de alguna forma estos 60 primeros días de esta administración en una frase que la puede desarrollar y explicar. ¿Cómo definimos estos 2 meses del gobierno del presidente Kast? Todo ha sido una metáfora. Finalmente, el presidente comprometió tantos planes. Cuando era candidato, el plan Renacer para los bebés que iban a... Cuando una familia, qué sé yo, que le iban a dar un bono. Mira, ahora no le quiere dar ni la comida, quiere si el niño ya el sándwich. Yo, de verdad, a veces pienso si es una estrategia del gobierno esto, para mantenernos hablando de cosas que no son, digamos, lo contundente, a lo que nos debemos abocar y para distraernos, o realmente hay una improvisación que preocupa. Porque lo que hemos visto en materia de seguridad, que fue el caballito de batalla de la campaña, la ministra ahora fue al Congreso, leyó 1 hora y media, una cosa ininteligible, donde la gente del gobierno, o sea, mostraban a los parlamentarios del gobierno seriamente preocupados, en el hemiciclo y conversando. ¿Para qué voy a decir lo de la oposición? Y ahora, hoy día, ayer, no sé, anuncia que ahora sí, en un mes más o menos, va a tener un plan de seguridad. Entonces, de verdad, yo creo que hay temas que son súper fundamentales y que no se puede estar en esta improvisación. Lo que ha ocurrido con vivienda, aprovechando que está Cristian, que fue un buen ministro, un gran ministro de vivienda. Bueno, ¿qué espera la gente? Se han reducido los recursos para los hospitales en todo Chile. Entonces, de verdad, es muy preocupante y obviamente todo lo que está ocurriendo con esta mega reforma tributaria donde no hay ningún tipo de diálogo con el gobierno. Vamos a seguir profundizando sobre eso, pero el gobierno de Kast, los 2 meses, en una frase, Cristian. Intenso. Intenso. Intenso, por decirlo menos. A ver, yo voté por José Antonio Kast en la segunda vuelta. Yo creo que él llegó con una película muy clara de 3 ejes, ¿no es cierto?, en una lógica de gobierno de emergencia.
y engancho con lo que decía Paulina, en la agenda de crecimiento y en la agenda de migración yo creo que copó la agenda. Podrá discutirse, debatirse, que exista diálogo y ojalá se provoque mucho más fuerte en el Senado, que yo creo que hay una posibilidad en este plan de reconstrucción de generar acuerdos más grandes en el Senado a partir de esa reforma, porque hay varios temas que son coincidentes por lo que uno ha podido leer. En migración uno dice, bueno, se están haciendo cosas, pero efectivamente en seguridad está bastante más debilitado. Yo creo que el presidente tiene que enmendar el rumbo ahí. No digo que cambie ministra o no, porque no es una facultad ni una sugerencia que yo me atrevería a dar, pero sí tiene que haber una hoja de ruta clara también en seguridad, que son como los tres ejes de este como llamado gobierno de emergencia. Gobierno de emergencia que tampoco la emergencia puede ser eterna, porque puede ser agobiante tener una emergencia eterna, agotadora incluso, pero sí en esta primera etapa de gobierno yo creo que tiene que fortalecer bien esos tres ejes y aceitar a los equipos, porque hay ministros que están muy empoderados haciendo su pega, está bien, pero hay otros que están desaparecidos, escondidos detrás de la cortina, como que no hablan, no se despliegan, y eso hace que el presidente tenga que hablar un poco más. Yo creo que nadie nace sabiendo ser presidente de la República, y se ha demostrado en el gobierno anterior y en este. Es de un ejercicio importante, de un esfuerzo grande. Bueno, yo espero que en estos 2 meses sirva ya de instalación, pero también a partir de la cuenta pública, que es una tremenda oportunidad que viene ahora luego, pueda empujar algo distinto. Pero ha sido complejo estos 2 meses, comunicacionalmente, en fin, no han sido fáciles. Una de las críticas principales que se hizo la actual administración en momentos de campaña era que precisamente el gobierno anterior improvisaba mucho, no tenía quizás las personas expertas, errores comunicacionales también importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, evidentemente, cuando hizo que esta administración llegara al poder, llegó con muchas expectativas, ¿no? ¿Cómo se han ido cumpliendo esas expectativas y cómo miran ustedes también la crítica que hacían antes a la administración anterior, que hoy perfectamente se les podría hacer a ellos en estos 2 meses? O sea, si uno escucha lo que decía Kast en ese tiempo, digo Kast como antes de ser presidente, ni siquiera candidato, con las críticas que hacía, las cosas que él decía del gobierno de Boric, perfectamente uno las puede decir hoy día de su gobierno. Lo que hizo o dijo el entonces diputado Romero, hoy día presidente de la Comisión de Hacienda, cuando el Consejo Fiscal Autónomo hace críticas al proyecto de reforma previsional y dice, con todas estas críticas que hace el Consejo Fiscal Autónomo, con todo este diagnóstico, no se puede seguir discutiendo la reforma previsional, el gobierno tiene que detenerse. ¿Y qué hizo siendo diputado de Hacienda, presidente? Desoír lo que decía el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, yo creo que eso es lo que a la gente le cansa, que cuando tú estás en un lado, dices una cosa y cuando estás del otro lado, lo contrario. La consistencia, la coherencia es un deber. Uno no puede cambiar de opinión por ser gobierno o ser oposición, tiene que tener una consistencia. Me preocupa lo que le he escuchado al ministro de Hacienda en cuanto a la eficiencia, en cuanto a que no es deber del Estado ayudar a la gente. Eso lo dijo en Chile Day. Entonces, cuando tú escuchas esa visión desde el Estado, y es cierto, a nadie le enseñaron a ser ministro, a nadie le enseñaron a ser presidente, pero eso no es culpa de la gente. Es deber de la autoridad informarse, escuchar, aprender, y yo veo a un presidente bastante encapsulado por ese segundo piso, donde hemos visto, aparte de todas las fallas comunicacionales, falta de decisión política, rencillas bien intensas, incluso dentro del propio Partido Republicano, porque entiendo que el señor Irarrázaval y el señor Esquella, presidente de Republicanos, son del mismo partido. Y vemos a un presidente que todavía no toma decisiones. Entonces estamos como en la película esa que es antigua, pero ¿dónde está el piloto? Llevamos 2 meses, ¿no? Renuncias de Ceremis, que ha sido uno de los temas polémicos, renuncia un subsecretario, la polémica de la ministra Steiner cuando llega con la subdirectora de inteligencia de la PDI, con el plan de seguridad, ahora que ha salido estos días, ¿no? Por la ausencia, aumentó la ausencia de un plan concreto. ¿Cómo analizamos estas polémicas? ¿Cómo se mira desde el análisis político una situación que hoy tiene, no sé si bajo las cuerdas del gobierno, pero sí en una situación complicada, Cristian? A ver, yo creo que sacar un balance de cómo va a ser este gobierno no en 2 meses sería injusto. Y yo creo que hay que darle tiempo a desplegar todo su esfuerzo. Es como yo dijera, la oposición
está haciendo un mal trabajo en estos 2 primeros meses, porque la evaluación tiene que ser de gobierno y de la oposición en estos 2 primeros meses. Yo creo que es aventurado y acelerado decir que está en las cuerdas o en situaciones complicadas. A mi juicio, y vuelvo a insistir, yo creo que está desplegando una agenda en materia de crecimiento que se podrá compartir o no. Está desplegando una agenda en migración y yo creo que en seguridad efectivamente hay un cierto grado de debilidad. Ahora, dentro del gobierno, si uno hace un doble clic, el rol que tiene que jugar la UDI y Renovación Nacional es mayúsculo. Y lo digo porque yo soy militante de un partido, de Renovación Nacional. Hoy día no tengo un rol significativo, ni mucho menos, soy un militante más. Me tocó presidirlo. Y los partidos están llamados también a generar opiniones, correcciones, mejoras. Y a mi juicio el desafío es ese. Ahora, ¿cómo se concreta eso en específico? Por ejemplo, aprovechando el proyecto de reconstrucción, que es una ley miscelánea, que claramente la estrategia del gobierno es sacarlo rápido de la Cámara de Diputados. Y al llegar al Senado, donde las fuerzas mayoritarias son de estos 2 partidos y en la oposición está el Partido Socialista, está el PPD, hay un grupo más pequeñito del Frente Amplio, lograr cierto diálogo y vasos comunicantes que permita desde el Senado, desde la política propiamente tal, corregir algunas cosas que el gobierno no está haciendo tan bien. Y la cuenta pública, yo creo que la cuenta pública puede ser un hecho significativo como lo era o como lo son ciertos hitos. Antes era, ¿no es cierto?, era el 21 de mayo donde claro, se da la cuenta pública, ahora es en junio. Entonces yo creo que hay un espacio para mejora. Pero efectivamente tampoco yo soy autocomplaciente. Yo creo que, lo he dicho en varias oportunidades, yo creo que se han cometido errores grandotes. O sea, eso es verdad. Bueno, vamos a seguir conversando en el segundo bloque de la ley miscelánea, la ley de reconstrucción, como está planteada en el Congreso, y además, por supuesto, otro tema relevante en torno a estos primeros 60 días de la administración de José Antonio Kast en La Moneda. Hacemos el corte y seguimos. Punto de encuentro. Hay decisiones que no solo transforman tu propio destino, sino que tienen la fuerza de impactar al mundo. La educación ya no conoce fronteras y las nuevas tecnologías abren caminos donde antes había límites. En este escenario de cambios puedes hacer la diferencia. En la Universidad del Alba creemos en ese poder, el de cambiar realidades, construir oportunidades e inspirar a otros. Postula a la Universidad del Alba adscrita al Sistema de Acceso a la Educación Superior y obtén becas hasta el 100% en el arancel. En nuestras sedes Antofagasta, La Serena, Santiago y Chillán. Transforma tu vida. Transforma el mundo. Universidad acreditada. Punto de encuentro. Bien, estamos de regreso en Punto de Encuentro, conversaciones que construyen país. Estamos conversando con la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, y Cristian Monkeberg, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Alba, en estos 60 días del gobierno del presidente Kast. Errores comunicacionales que sí se han presentado durante esta administración, los primeros meses, ¿no? Temas de seguridad que decía Cristian en el primer bloque, quizás los puntos más flojos de esta administración. Y planteo directamente la pregunta, ¿se tienen que hacer cambios? ¿Cómo analizan ustedes desde su sector lo que debiese hacer el Ejecutivo para mejorar eso? Los errores comunicacionales son errores políticos. Y aquí hay falta de política. Cuando Cristian dice, nadie le enseñan a ser ministro, presidente. Bueno, tenemos ministros, una variedad de ministros que vienen de otro mundo, en general hay muchos independientes. Esto también pasó en el gobierno del presidente Boric al inicio, donde había gente que podría ser destacados profesionales de sus áreas, pero que no tenían conocimiento de la política. Y es complejo cuando uno llega a un mundo donde no conoce los códigos, donde no conoce cómo
avanzar lo que tú mencionas eso, yo mencionaría vivienda también, porque lo que ha ocurrido con el ministro de Vivienda nunca lo habíamos visto, o sea, que tenga que ser reconvenido desde la moneda, ¿ah? Para que no solo deje de atacar a los pobladores, a la gente de los comités de vivienda, a las ex autoridades, a las actuales autoridades, a la presidenta del Senado, ¿ah? Que tome represalias un ministro de un gobierno para echar gente de su propio sector, suponiendo que es el mismo sector. Esto no lo habíamos visto nunca, que no tiene que ver solamente con el trabajo, con la eficiencia del trabajo, que es lo que la gente exige, sino con una conducta política que yo creo que de verdad jamás la habíamos visto. ¿Es muy pronto para pensar, por ejemplo, en un cambio de gabinete? En ciertos ministerios, por ejemplo, seguridad, que ha sido uno de los más criticados, la vocería de gobierno, que también ha sido muy criticada. Yo soy enemiga de pedir cambio de gabinete, porque cuando uno pide la salida de un ministro, lo afirma. Entonces, hay que esperar, con esa filosofía china, que el presidente tome las decisiones, pero yo creo que hay una claridad bastante meridiana en que hay ciertos perfiles que no son capaces de darle conducción política a sus respectivas carteras. Ley de reconstrucción, ley miscelánea. Algunos han dicho que no es una buena ley, desde otros sectores han dicho que es lo necesario para reactivar la economía del país. Cristian Monker, ¿cómo lo ves? Mira, sí, de la ley de reconstrucción no hay que sorprenderse mucho porque esto se habló en campaña. O sea, la campaña, el presidente Kast en su campaña siendo candidato dijo: yo quiero bajar los impuestos, yo quiero terminar con las contribuciones de los adultos mayores, yo quiero despejar los temas de permisología. Por lo tanto, aquí no hay una sorpresa. Ahora, sí puede haber diferencia en torno al contenido de la reforma. Y hay bastantes opiniones que son coincidentes. Por ejemplo, el propio Mario Marcel ya planteaba, siendo ministro de Hacienda del gobierno anterior, la necesidad de disminuir un poco el impuesto a las empresas. Yo creo que lo que hizo el gobierno del presidente Boric, que fue una norma transitoria, pero que hoy día yo espero que se transforme en permanente, que las pymes tienen una tasa de impuesto a la renta más rebajada, también es súper potente. Las paradojas de la vida, el presidente Boric fue el único presidente en el último tiempo que ha bajado los impuestos. Por una norma transitoria, pero se logró a través de las pymes, que hoy día pagan un 12,5%, y que es una tremenda inyección, y eso quieren los parlamentarios nuestros, digo, del sector del cual yo formo parte, y de oposición mantener. Entonces yo creo que hay ciertas cosas donde se puede conversar. El punto es que el propio presidente de la Comisión de Hacienda, Romero, señaló en estos días que a él le encantaría dialogar, pero él mismo reconoce, no hay cómo dialogar acá en la Cámara de Diputados, porque no hay espacio para diálogo. Entonces él mismo plantea, ojalá el Senado provoque este diálogo. Mira que él lo está diciendo. El diputado del Partido Republicano, presidente de la Comisión de Hacienda, que tiene un historial bien duro en sus declaraciones cuando era oposición, ¿no es cierto? Hoy día plantea eso. Entonces yo creo que hay un espacio en el Senado, y ahí está Paulina, la senadora Paulina Bodanovich, y varios más, que yo creo que han dado señales de generar ese debate. Yo creo que el ministro Quirós ha ido de menos a más. Paulina me mira con cara de si será cierto o no, pero ha ido de menos a más en cuanto a diálogo, a posibilidad de diálogo. Por ejemplo, hace unos días atrás dijo, o por estos días dijo, que él está encantado de conversar con algunos técnicos de la oposición en la medida que estén mandatados para eso. Y yo creo que se ven ciertos brotes verdes de cierto aprendizaje en política. Ojalá se provoque. La invariabilidad tributaria hay que conversarla más. No es fácil generar una invariabilidad tributaria, porque la que tuvimos en Chile hace muchísimos años era en un país muy distinto, donde nadie venía a invertir y donde además el impuesto era más alto. Bueno, en fin. Pero yo creo que en el Senado hay una tremenda mesa servida para poder generar una base de diálogo. Cuando asume el gobierno de Gabriel Boric, su plan de gobierno se basaba básicamente en lo que era la Convención Constitucional, que finalmente sabemos que se rechazó. Eso fue un tremendo error de ellos. Pero ese es básicamente el plan de gobierno. Mucho se ha dicho, se ha pensado, y que esta ley de reconstrucción es el plan de gobierno de esta administración. Que si se cae, se repite el discurso, como se dijo con Boric, se acabó el gobierno de Boric con la renuncia, se acabaría este gobierno también, si es que se acaba eso. ¿Coincides con esa apreciación? Lo de la convención era mucho más brutal. Yo fui miembro de la convención. Sí, claro. Fue convención, y sobrevivimos con varios más. Hicimos buenos amigos también ahí. Digo, porque el proyecto ancla del gobierno. Sí, está bien, pero yo creo que era mucho más brutal. Y ahí la estrategia del ministro en su minuto, Jackson, fue no hacer nada el primer año. Un error garrafal, perdieron el primer año.
Bueno, pero además no es comparable, porque el gobierno del presidente Boric tuvo elecciones todos los años. Sí, claro. Y eso nunca ocurre. Entonces tú tienes 2 años para poder ahora manejarte. La oposición tiene 2 años para poder reinventarse. Todos los que hemos sido oposición cuentan con estos 2 años y los gobiernos también. El gobierno anterior no los tuvo y tener elecciones todos los años, créeme que es una locura. Porque es muy difícil enfrentar las elecciones y además con el día a día, con la contingencia. Pero no, yo no compararía en términos simples el proyecto de convención constitucional con esto de reforma de reconstrucción, que es tributaria y otras cosas más. Creo que es varios escalones más abajo. ¿Coincide? No, son situaciones distintas y a mí la política ficción no me gusta mucho, ¿ah? Pero sí creo que en estos 60 días, porque uno tiene una oportunidad para dar la primera impresión. Entonces, ¿qué impresión y qué es lo que nos queda de estos 60 días de gobierno? Un gobierno sordo, un gobierno que no escucha, un gobierno bastante indolente. Fíjate las declaraciones, por ejemplo, el ministro Quirós en relación a la rebaja de los recursos para los hospitales. Dice, bueno, a veces con menos plata se hace más. Claro. Yo le quiero decir el hospital de Curicó, el hospital que tiene mejor rendimiento en la región, en el Maule, que han puesto todos los esfuerzos por bajar las listas de espera, le rebajan 1.600 millones de pesos, que atiende además casos de Talca y de otras comunas porque tienen equipos más nuevos, en fin, porque es el hospital más nuevo de la región. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando tú le aplicas la tabla Excel, yo soy abogado, entonces aborrezco la tabla Excel. ¿Ah? Somos dos. Claro, somos tres. Ya, entonces yo de verdad cuando veo que la tabla, porque tú la tabla le cambias un factor y claro, y te amonona los números y vamos para adelante. Eso también para un negocio. Claro, pero tú no puedes administrar el país ni administrar la salud de la gente como si esto fuera un kiosco o una botillería, ¿ah? O una gran empresa, porque son distintas las sensibilidades, distintos los impactos. Rebajar a lo mejor en una empresa el 0, no sé cuánto % de algo va a hacer que tú gastes menos en papel, menos en insumos, pero aquí le estás recortando la salud a la gente. Entonces, de verdad, estos 60 días yo creo que han marcado una forma de gobernar que no le hace mérito a la democracia, ¿ya? Porque la democracia es escucharse, este programa se llama Punto de Encuentro, es buscar ese punto de encuentro. Y es difícil, porque hoy día lo más fácil es atrincherarse. Sí. Y cada uno estar en una posición distante, atrincherada, criticando, polarizada. Lo difícil es buscar ese punto de encuentro. Y eso finalmente es la política. Entonces yo echo de menos más política en el gobierno y más políticos. En un párrafo, los desafíos y urgencias que tiene que tener este gobierno, lo que le queda, que es mucho todavía de administración. O sea, bueno, es que uno no puede hablar a tan largo plazo. Yo creo Pero que hay urgencias que uno tiene que asumir que son importantes. Es importante el 1 de junio para escuchar cuál es la visión que tiene el presidente, porque finalmente esta es su primera cuenta pública, sí. Donde obviamente no puede dar cuenta de mucho, pero sí puede mostrar la visión de futuro. Creo que es tal vez una segunda oportunidad que le podemos dar de que corrija el rumbo. Porque de verdad me parece que claro, se puede avanzar, se puede aprobar las leyes, esta ley, otras leyes, hay otras que no las van a poder aprobar, porque necesitan 2/3, sobre todo en el Senado. Entonces, bueno, ¿quieren que vayamos 1 a 1 o queremos construir ciertos acuerdos importantes para el país en materia de seguridad, en materia económica? El tema de la invariabilidad, lo pueden aprobar ahora, a lo mejor sin un cierto sector, pero ¿cuánto va a durar eso? 3 años, porque cuando llegue el próximo Congreso, el próximo gobierno, va a decir, no, esto nosotros no participamos de esto, borrón y cuenta nueva. Y eso le sirve a las empresas, le sirve al inversionista. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos ganar o queremos realmente potenciar la eventual inversión nacional, extranjera, la repatriación de capitales, en fin? Entonces, de verdad, yo creo que las cosas hay que discutirlas en su mérito. Cristian, para lo que queda de gobierno, sí, que es mucho. Estaba viendo, solamente engancho rápidamente con el tema de la invariabilidad. Por ejemplo, el mejor ejemplo del royalty. El royalty se hizo un gran acuerdo y generó, bueno, mayor aporte de las mineras al Estado, distribuido en diferentes comunas y regiones, pero generó inmediatamente también mayor certeza y mayor inversión de la minería en Chile, porque vieron que había un acuerdo amplio y les dio tranquilidad. ¿Cuántos años demoró el royalty?
unos 10, 12 años menos. También. Pero generó un acuerdo. Y el acuerdo fue tan amplio que las empresas invirtieron porque vieron que había gente de izquierda, de derecha, del centro, independiente, entonces dijeron, ya vamos con esto, porque quiere decir que no nos van a cambiar la regla del juego muy luego. Entonces la invariabilidad, que son cosas que a largo plazo, a mediano plazo, que en el fondo es no cambiar los impuestos durante un tiempo a determinadas inversiones, bueno, tiene que ser con cierto criterio. Ahora, con cierta amplitud de apoyo. Dos, yo le tengo fe al presidente, porque lo conozco, porque fui diputado con él, tengo amistad con él y creo, más allá de que él sea el presidente de la República, yo creo que tiene es bien intencionado y tiene una tremenda oportunidad de cambiar ciertas cosas y por lo tanto coincido con Paulina, creo que el 1 de junio la cuenta pública es una tremenda oportunidad y yo diría que el talón de Aquiles hoy día es seguridad. Y quizás vaya a tener que él aprovechar la cuenta pública del 1 de junio para dar a conocer este plan, que debería haberse dado a conocer en abril, pero no se dio. Todos los otros planes, había como 10 planes que tienen nombre, pero que no existen. Pero dejémoslo con seguridad. Vamos a dejar esta discusión para otra oportunidad, tenemos que despedirnos. Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista, muchas gracias por venir. Pero el 1 de junio es una oportunidad para el gobierno, pero también a partir del 1 de junio hay una nueva oposición. Según lo que pasa ahí, vamos a ver. Cristian Monkever. Mira lo que acaba de decir, eso hay que tomar nota. Cristian Monkever, expresidente de Renovación Nacional, actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del ALBA, junto a nosotros. Muchas gracias. Y cruzado. Ay, sí. Nadie es perfecto. No como Nicolás, que me dijo que era colocolín. Nosotros nos vamos hasta la próxima semana haciendo este punto de encuentro, conversaciones que construyen país por las pantallas de BioBio TV. Que estén muy bien. Chao. Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del ALBA, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Hay decisiones que no solo transforman tu propio destino, sino que tienen la fuerza de impactar al mundo. La educación ya no conoce fronteras y las nuevas tecnologías abren caminos donde antes había límites. En este escenario de cambios puedes hacer la diferencia. En la Universidad del ALBA creemos en ese poder, el de cambiar realidades, construir oportunidades e inspirar a otros. Postula a la Universidad del ALBA adscrita al Sistema de Acceso a la Educación Superior y obtén becas hasta el 100% en el arancel. En nuestras sedes Antofagasta, La Serena, Santiago y Chillán. Transforma tu vida. Transforma el mundo. Universidad acreditada.